Bueno, entonces el tema que vamos a ver en las próximas dos clases es el de sistemas de partículas, ¿sí? En el que vamos a estudiar problemas en el que hay más de una partícula que normalmente están interactuando, es decir, de dos partículas hasta n, ¿sí? Con interacciones entre ellas. Vamos a trabajar el problema utilizando lo que vimos hasta ahora de dinámica en de la partícula. Van a ver que como que va a ser sumatoria sobre todo el sistema y llegar a una serie de expresiones específicas para sistemas de partículas que nos evitan, digamos, un set de fórmulas que ya nos quedan preparadas para este tipo de análisis. Con esto, ¿qué quiero decir? Que uno siempre está en condiciones de aplicar la segunda ley de Newton a más de una partícula y llegar a estas fórmulas, ¿sí? Es decir, como que en el fondo no hay nada nuevo, ¿sí? Lo que pasa es que es un problema relevante porque, bueno, sistemas de múltiples partículas interactuando son bastante comunes. También dentro de este tema entran las colisiones y los choques y los sistemas de masa variables, en los que vamos a pasar de trabajar con partículas discretas, ¿sí? Es decir, un sistema de partículas discretos es algo tan sencillo como decir, bueno, tengo las partículas M1, M2, M3, digamos, la estoy dibujando de distinto tamaño para dejar asentada esa idea de que no precisan tener toda la misma masa, ¿sí? De todas formas, aunque ya me queden como bolitas más grandes, siguen teniendo la idealización de que se comportan como partículas, es decir, es un punto en el espacio, ¿sí? En el que solamente lo caracterizamos a partir del vector posición, ¿sí? Para un sistema de referencia genérico IJK. Entonces, ordeno estas ideas que las dije de forma bastante caótica. Sistema de partículas discretas, que luego vamos a verlo, como en el caso de la propulsión en sistemas de masa variables, cuando tenemos masas que varían con una tasa continua de cantidad de masa por unidad de tiempo. Es decir, vamos a dejar de ver las partículas de a una, como lo estoy haciendo yo aquí, para ver las partículas como un flujo de masa continuo. A eso nos vamos a dedicar parte de la clase de la semana próxima. Entonces, por ahora, sistemas de partículas discretos, que están caracterizadas su posición por el vector posición, como siempre, ¿sí? Dibujo solo unos pocos para no complicar el dibujo. Este sería el vector posición de la masa 3, el vector posición de la masa iésima. Las masas siguen trayectorias generales, ¿sí? Que aquí ahora estoy inventando. Por ejemplo, la masa 3 sigue esta línea de puntos, la masa iésima sigue esta línea de puntos. Entonces, en el momento que yo saqué esta foto, por ejemplo, el vector posición, el vector velocidad tangente a la trayectoria de la masa iésima, es este que dibujé aquí, y el de la masa 3, tangente a su trayectoria, que estará por ahí. Este es el vector velocidad v sub i, y este en particular es el v sub 3. Y extendemos esta idea a todas y cada una de las partículas. Cada una tiene su masa, su vector posición, su vector velocidad asociado y su vector aceleración, que no lo dibujo para no complicar el gráfico. ¿Sí? En algún momento dije también que estas partículas están interactuando entre ellas.
Pensemos, por ejemplo, que están conectadas por resortes o que interactúan gravitacionalmente o que están atadas por cuerdas. ¿Sí? El mecanismo que nos querramos plantear. Entonces, lo que va a haber son fuerzas de interacción entre ellas que podrán ser conservativas o no conservativas, ¿sí? Fuerzas, la visión más general. Por ejemplo, la partícula 1 va a ser una fuerza sobre la partícula 2 y por acción y reacción la 2 va a ser sobre la 1. ¿Sí? Y también va a ocurrir lo mismo entre la 1, entre la 2 y la 3. Y entre la iésima y la 2. Bueno, y podría llenar esto todo de flechitas. Entonces, vamos a ver cómo le ponemos la nomenclatura a estas fuerzas. Las fuerzas van a llevar dos subíndices. ¿Sí? La primera dice sobre qué fuerza actúa la partícula. En este caso, sobre la partícula 1. Y el segundo subíndice, ¿quién le ejerce la fuerza? Entonces, en este caso es la fuerza 1,2, ¿no? Porque actúa sobre la partícula 1, pero corresponde a la acción de la fuerza de la masa 2, o de la partícula 2. La reacción sobre la partícula 2 va a ser la F2,1. ¿Sí? Actúa sobre la partícula 2 y es debida a la acción de la fuerza 1. Y para evitar confusiones, porque uno podría decir, ¿esto es la 12 o la 1,2? Bueno, le ponemos acá un supraíndice I que hace referencia a que es fuerza interna, es decir, entre las partículas. Entonces, por ejemplo, si ahora le doy número a esta partícula, o le doy nombre a esta fuerza, es una fuerza interna que actúa sobre la partícula 2 debido a la interacción con la fuerza iésima. Así que le pongo Fi2i. Mientras que esta reacción es la fuerza interna sobre la partícula iésima debido a la acción de la 2. Bueno, la 2, acá yo caprichosamente dije que interactuaba sobre la 3. Así que aquí tengo la fuerza interna 2,3. Y aquí tengo sobre la fuerza interna sobre la 3 debida a la 2. Bueno, y así, con todas las que precise poner, las que haya, no necesariamente todas las partículas interaccionan con todas, bueno, lo dejamos ahí expresado de forma genérica. Y luego, sobre las partículas, pueden actuar también fuerzas externas, sobre todas o alguna de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la 2, que liga de todos lados, pues puedo decir que tiene actuando una fuerza externa, le pongo un supraíndice 2, que es la resultante de todas las fuerzas externas que actúen sobre la partícula 2. Le voy a poner también una fuerza externa a la partícula iésima. ¿Sí? Entonces esta sería la fuerza externa sobre la partícula iésima. Entonces de esta forma configuramos el problema de forma bien general. Entonces, volviendo sobre las fuerzas internas, ya había dicho que las fuerzas internas son pares en el sentido de que son dos, no que son un par un momento, sino pares en el sentido de que son dos, de acción y reacción, ¿no? Porque la fuerza que le hace la partícula 1 a la 2 es igual que la 2 a la 1, ¿no? Por la tercera ley de Newton. Entonces lo vamos a dejar anotado acá. En general decimos la fuerza interna y J es igual a menos la fuerza
interna JI. Es decir, siempre que hay una IJ, por ejemplo, la 817, tiene que haber una 178, ¿sí? Opuesta. No puede haber una de ellas sola. En cambio, las fuerzas externas puede haber tantas como yo quiera. ¿No? Y son fuerzas externas, es decir, que están hechas sobre la partícula, en diésima partícula, a partir de una fuerza que estoy aplicando con un actuador, el viento, ¿sí? Un resorte que conecto a un punto fijo, lo que sea. Entonces ahí tenemos un sistema de partículas discretas en la forma más general. Ahora vamos a, entonces para analizar este problema vamos a definir lo que se llama el centro de masas. Y vean que estoy diciendo que defino lo que es el centro de masas, lo propongo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me sirve luego. No lo estoy deduciendo de ningún lado, sino que yo digo, hay una cosa que se llama centro de masas, que lo llamo RG, a veces como centro de gravedad también, ¿no? Normalmente se le pone G como supraíndice, y lo defino de esta forma, como el promedio ponderado con las masas de la posición media de las partículas. Entonces, ¿qué digo? Es un promedio ponderado. Un promedio ponderado, un promedio pesado, es cuando uno, a cada uno de los elementos que está promediando, lo multiplica por un número, ¿sí? Que lo pondera, que lo pesa. Entonces, si yo hiciese la sumatoria desde I igual 1 hasta n, donde n es el número de partículas del sistema. ¿Sí? Disculpen, voy a usar n minúscula para que después no se me mezcle con otras cosas. Donde n minúscula es el número de grados de partículas del sistema por mi, yo ahí lo que tendría es, discúlpenme, me adelanté, por RI, ¿sí? Ahí yo tendría la suma de los vectores posición de las n partículas del sistema. ¿Sí? Y yo divido por n, el número de partículas, y obtendría una posición promedio. Pero si ahora yo quiero hacer el promedio ponderado por las masas, lo que propongo es multiplicar cada RI por el valor de su respectiva masa. Es decir, que pesa más en esta suma las partículas con más masa. ¿Sí? Porque lo estoy multiplicando por un número mayor. Y luego lo divido por M mayúscula, que es la masa total, que es entonces la sumatoria de I igual 1 hasta n de las M sub I. Entonces lo que tengo aquí es un promedio ponderado con las masas de las posiciones de las partículas. Cada posición la multiplico por el valor de la masa que tiene asociada esa partícula, o que le corresponde, y divido por la masa total. Entonces, ¿qué va a suceder? Una vez que yo hago todo este trabajo sobre todas las partículas de mi sistema, me dará, por ejemplo, el centro de masas que está por aquí. Así siempre se da con este simbolito. Quiere decir que para este instante en que yo grafiqué el sistema de partículas, le calculé el centro de masas y me dio en esa posición.
Está claro que el centro de masas, en principio, no tiene por qué estar inmóvil. ¿Por qué? Y porque si las masas de las partículas, las posiciones de las partículas están evolucionando en el tiempo, el centro de masas puede moverse. Dije puede moverse, no va a moverse. Puede moverse. Vamos a ver en qué circunstancias. ¿Sí? Pero en principio no es un punto fijo, sino que se va moviendo acompañando el movimiento de las partículas. ¿Por qué es interesante el concepto de centro de masas? Porque fíjense que si yo ahora paso la masa multiplicando al término de la izquierda, puedo escribir masa por la velocidad del centro de masas, discúlpenme, me apuré, la masa por la posición del centro de masas es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de m sub i por RI. Y ahora sí, si derivo con respecto al tiempo de ambos lados de la igualdad, ¿qué me va a quedar? Que la masa por la velocidad del centro de masas es igual a la sumatoria, dejo de poner de i igual a 1 hasta n porque se sobreentiende que es eso, así voy más rápido, de la masa sub i por sus respectivas velocidades. ¿Y esto que está aquí qué es? La cantidad de movimiento de la partícula iésima, ¿no? El P. Masa por velocidad. Quiere decir que lo que tengo ahí es la sumatoria sobre todas las masas de las cantidades de movimientos individuales. Y esto no es otra cosa que P, que es la cantidad de movimiento de todo el sistema de partículas. Entonces acá tenemos el primer resultado interesante, muy práctico, que es la cantidad de movimiento asociada al centro de masas, es decir, hacer el producto de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas, que también seguirá su trayectoria, como antes les decía, y tendrá aquí su velocidad asociada, es igual a la masa a la cantidad de movimiento total del sistema de partículas. Esto quiere decir que yo agarro cada partícula, hago masa por velocidad, me dará un vector, masa por velocidad me dará un vector, y sumo todos esos vectores, el resultante me va a dar la masa total del problema por la cantidad, por su velocidad. Entonces, veamos esto, a ver, aquí en una animación con el Working Model. Bueno, esto más. Aquí tengo. Entonces, ¿aquí qué tengo en el Working Model? Un sistema de partículas que yo dibujé así en forma arbitraria, le di una velocidad aleatoria a las partículas, ¿sí? Fíjense que el Working Model, si uno le dice centro de masas, ya lo calcula y pone el simbolito donde corresponde. Y ahora, a partir de esas velocidades, ¿sí? Bueno, lo pongo a correr y fíjense, desactivé las colisiones, cómo todas las partículas están con movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, ¿sí? Y fíjense que la cantidad de movimiento del sistema de partículas en X y en Y es constante, corresponde a esa posición inicial, y cómo el centro de masas también se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, estos gráficos, aquel gráfico de la parte superior que dice cantidad de movimiento del sistema, corresponde a ser la masa total por la velocidad del centro de masas. Que tiene que dar lo mismo si yo hiciese la sumatoria
sobre todas las masas del sistema. ¿Sí? Lo que estamos viendo en este caso es que la cantidad de movimiento del sistema se está conservando. ¿Y por qué ocurre tal cosa? Volvamos a la pizarrita. Compartir y volvemos acá a la pizarra. Cambiamos de hoja. Recordamos que la relación entre la cantidad de movimiento y las fuerzas aplicadas estaban dados por la segunda ley de Newton. ¿Sí? Ahora, si yo tengo este sistema de partículas y aplico la segunda ley de Newton al conjunto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en principio, escribir la segunda ley de Newton para una partícula genérica y luego sumar sobre todo el sistema. Entonces, lo planteo para la partícula iésima. ¿Y qué tengo que decir? Sumatorias de fuerza sobre la partícula iésima es igual a la masa por aceleración de esa partícula. Entonces, ¿qué tipos de fuerza tengo sobre cada una de las partículas? Fuerzas externas, las verdes, y luego fuerzas de interacción con las demás partículas del sistema. Alguna de ellas podrá ser cero, pero aquí voy a considerar el caso más general, que todas las partículas interaccionan contra todo el sistema. Entonces, arranco con la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerza sobre la partícula, iésima, es igual. Bueno, voy a sacar esta sumatoria para no confundirla sobre el sistema de partículas, sino que lo hago sobre la fuerza, lo hago explícito. Voy a tener sobre la partícula iésima las fuerzas externas, más las fuerzas internas, en el que tengo que hacer una sumatoria desde acá tengo que poner J igual 1 hasta N, pero de esta sumatoria, si estoy trabajando con la partícula iésima, excluir el término en que J es igual a I. Es decir, hacer la sumatoria de J igual a 1 hasta N, siempre que J sea distinto de I. Y acá pongo las fuerzas internas sobre la partícula I, que es la que estoy estudiando, debido a la Jésima. ¿Sí? Acá lo que excluí es la fuerza interna II. ¿Por qué? Y porque tal fuerza no existe. ¿Está bien? No hay fuerzas que la partícula haga sobre sí misma. Entonces, si esta es supongamos que tengo un sistema con 3 partículas y estoy analizando la partícula 1, tengo la fuerza externa sobre la partícula 1 más la fuerza interna de la 1 con la 2 más la fuerza interna de la 1 con la 3, quiere decir que acá tendría 3 sumandos, es igual a la masa de la partícula en cuestión, en este caso mi ejemplo era la 1, ¿sí? Por, bueno, la aceleración, que es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, que esto es, bueno, ya habíamos visto, P punto. ¿Sí? Entonces, acá tengo la segunda ley de Newton, escrita para la partícula iésima. ¿Vamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Ahora hago la suma sobre todo el sistema. Entonces tengo que hacer
la suma desde i igual a 1 hasta n, es decir, sobre todo el sistema, de las fuerzas externas sobre todas las partículas, es decir, el primer sumando, más la sumatoria sobre todas las partículas de la sumatoria desde j igual a 1 hasta n, siempre que j sea distinto de i, de las fuerzas internas y j igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las derivadas de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir de esta suma? Y acá el primero dará, el primer sumando, o la primera sumatoria, dará lo que tiene que dar. ¿Sí? Porque las fuerzas que tiene cada una de las partículas externas es arbitraria, es la que según el problema se le aplique. Así que dará lo que tiene que dar. Es interesante ver lo que pasa con el segundo término acá, ¿no? Que es una suma de sumas. Fíjense que al hacer esta suma de sumas, a la larga, voy a sumar todas las fuerzas internas. ¿Sí? En algún momento va a pasar por acá la 2,1 y en algún momento va a pasar la 1,2. En algún momento va a pasar la 1,3 y después la 3,1 y la 2,3 y la 3,2. ¿Sí? Y recordamos que como esos son pares de acción y reacción, se anulan. ¿Sí? Entonces quiere decir que este término va a resultar siempre igual a 0. Sin importar la naturaleza de las fuerzas internas, ¿sí? Pueden ser resortes, actuadores, partículas atadas con una soga, ¿sí? Soldada con una varilla rígida, ¿sí? Se pueden estar atrayendo gravitatoriamente, lo que sea. Pero como son pares de acción y reacción, ese término siempre se va a anular. Entonces lo que resulta es que la derivada de la cantidad de movimiento del sistema de partículas, dada como la sumatoria de la cantidad de movimiento de las partículas individuales, se debe únicamente, la variación de la cantidad de movimiento, a la acción de las fuerzas externas. ¿Sí? Y lo que es interesante es cómo podemos escribir este término. ¿Por qué? Porque recuerden lo que teníamos antes, que yo decía que a partir de usar el concepto de centro de masas, podría decir que masa por la velocidad del centro de masa es igual a la cantidad de movimiento del sistema de partículas. Bueno, si ahora derivo con respecto al tiempo a ambos lados de la igualdad, me va a quedar que masa, ¿sí?, por la aceleración del centro de masa es igual a P punto, que es lo que tengo aquí. Es decir, que esto lo puedo reemplazar por masa por la aceleración del centro de masa, por A sub G. Entonces, fíjense que para estudiar el efecto de las fuerzas externas, es suficiente como calcular la fuerza externa resultante, digamos, si a la sumatoria de las fuerzas internas sobre todas las partículas la llamo directamente Fe, que es la resultante de las fuerzas externas, eso es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masas. Y puedo utilizar todas las herramientas que vimos para una partícula para resolver la evolución de la posición del centro de masas. Y fíjense que la posición del centro de masas es un punto idealizado, ¿no? Ahí
En principio no hay nada. ¿Está bien? No es que tiene que coincidir con una partícula ni con mucho menos. Es un punto en el espacio que se va a mover como se movería una partícula que esté en esa posición con una masa equivalente a la de todo el sistema, sometida a la acción de la resultante de las fuerzas externas. Entonces, ¿qué sucedía? En la animación del working model que antes le mostraba, fuerzas externas sobre las partículas no tenía aplicadas. ¿Sí? No tenía aplicadas fuerzas externas de las partículas. Entonces, ¿qué pasaba? Si el centro de masas, debido a las velocidades iniciales de las partículas, tenía una cantidad de movimiento, seguía con esa cantidad de movimiento, ¿sí? Y por eso se movía con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si volvemos aquí al working model, no sé para qué estoy hablando tanto en el aire, si puedo poner directamente el working model. Después vamos a ir al tema de la energía cinética, ¿sí? Por ahora, olvídense de la energía cinética. Veamos este caso. El sistema de partículas con unas dadas velocidades iniciales y sobre una de ellas aplico la única fuerza externa que tiene el sistema, que es una fuerza constante, arbitraria, en la dirección X, de módulo arbitrario, ¿no? En la dirección X en el sentido hacia la izquierda, menos X. Entonces veamos qué pasa. Miremos el gráfico aquí superior. Miren, la cantidad de movimiento del sistema en la dirección Y permanece constante. ¿Por qué? Y porque no hay fuerza externa aplicada en Y. Esta fuerza externa solamente tiene componente X. Quiere decir que la cantidad de movimiento del sistema en la dirección Y no se ve alterada. El P punto, ¿no? La componente Y de P punto es nula. Bueno, aquí se comprueba. La cantidad de movimiento, la figura, digamos, el trazo en rojo permanece constante. Mientras que la cantidad de movimiento en la dirección X disminuye. ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque resulta que la partícula, que encima es la más grande, ¿no? La que tiene más masa del sistema, ¿sí? Aumenta su velocidad en la dirección menos X, ¿no? Porque está acelerada por esta fuerza que le apliqué. Y como es una fuerza constante, la cantidad de movimiento disminuye en forma lineal. Y vean ustedes cómo se lleva al centro de masas. ¿Sí? Entonces, el centro de masas está gobernado por una segunda ley de Newton asociada a la suma de todas las masas del sistema, ¿sí? Con una aceleración que resulta de la aplicación de esta fuerza. ¿Y qué ocurre? Como la partícula, entre comillas, que se va por esta fuerza que le estoy aplicando, porque la estoy empujando hacia la izquierda, es la de más masa del sistema, es la que va a tener el centro de masas, la que va a estar más próxima al centro de masa. O dicho de otra forma, el centro de masa se va a ubicar cerca de la masa más grande, ¿no? Por la definición del centro de masas, que es un promedio ponderado de las posiciones con las masas de las partículas. Entonces es lógico que el centro de masas de alguna forma la siga, ¿no? Y lo saque de la figura. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? No, pero yo por No me ahora no. quedó, no me quedó muy clara esta última parte. ¿Por qué si las fuerzas debidas a las interacciones entre las partículas
tenía que dar 0 eventualmente. En el primer caso el centro de masa se movía. No, eventualmente no, dan siempre 0. La sumatoria de las fuerzas internas que corresponden a interacciones entre las partículas dan 0. Siempre. Yo en este caso... Perdón. Espera, y termino la idea. Sí. Pues fíjate que si vuelvo al primer caso, en este caso es un sistema de partículas que no tiene ni fuerzas internas ni externas, ¿sí? Entonces su cantidad de movimiento permanece constante. Y está dada por el campo de velocidades que yo le cargué a cada una de las partículas del sistema. Bien. Entonces, si la cantidad de movimiento es constante, Muy bien, a la ver. masa, la masa por la aceleración, la sumatoria de fuerzas da 0, ¿está bien? Porque la fuerza ¿Qué es fuerza igual a externa? P punto, y como no hay Claro. fuerza externa, P punto es constante, lo que quiere decir que las velocidades son constantes. Está bien. Listo, ahí está. Ahí me cerró. Gracias. Esas son las ideas que tenemos que terminar claras, conocida bien en la clase de los conceptos que tenemos que terminar claros en la clase de hoy. Yo en el segundo ejemplo, ¿dónde está aplicada la fuerza externa? En este ejemplo, que no es que era Va, ahí. sí, Es lo que mostré, sí. Está aplicada sobre una de las partículas. Bien. Supongamos, Sí. si quieres pensarlo de otra forma, es como que yo esta partícula la tengo atada con una soga, ¿sí? Desde la izquierda, y enrollo la soga con un motor, ¿sí? Con una tensión de la cuerda constante. Bien. Solo esa era la duda. Sí. Entonces, digamos, aquí yo lo hice sobre una de las partículas y en una única dirección, ¿sí? Para mostrar que el comportamiento del centro de masa es este que, bueno, que estuvimos charlando ahora, no lo repito, lo estoy discutiendo, y las demás partículas no se enteran de nada, porque las demás partículas siguen con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Pero la información de ellas, ¿sí? De su velocidad, posición, etcétera, se ve reflejada en el comportamiento del centro de masa. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Sigamos ahora con la energía cinética. Bueno, no, antes de la energía cinética vamos a ver el L, el momento cinético. ¿Sí? Porque ya que tenemos dado la cantidad de movimiento, hacer el momento cinético es sencillo. O es natural. Entonces, bueno, hacemos uno nuevo. Exactamente la misma idea para hacer el momento cinético. Arranco de la expresión de la segunda ley de Newton para cada una de las partículas, ¿sí? Así que esta no la vuelvo a escribir. Bueno, puedo hacerlo acá al lado porque hay suficiente espacio y queda mejor. Entonces, tomo esta misma expresión, hago la suma sobre todo el sistema, pero ahora no solo sumo, sino que multiplico por cada el L, entonces, por el vector posición de cada una de las partículas, ¿sí? Estos RI que están esquematizados en el dibujo. Entonces, ¿qué me va a quedar? La sumatoria. La voy a indicar, la sumatoria en este caso, aunque dije que no lo iba a hacer porque como hay otra sumatoria anidada para que quede bien claro. RI vectorial por la fuerza externa de la partícula iésima más la sumatoria extendida a todo el sistema de RI por, bueno, lo que tenía antes,
la sumatoria sobre J, es decir, sobre todas las partículas, excepto la iésima que estoy considerando, por F y J, y estas son fuerzas internas, y esto es igual a, bueno, la sumatoria sobre todo el sistema del vector posición, pero ahora por la derivada de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. ¿Sí? Entonces ocurre nuevamente parecido al caso anterior. Este primer término dará lo que tiene que dar porque las fuerzas externas es algo que yo que fijo a priori. No, digamos, no están dadas según el problema, no son arbitrarias, esa es la palabra. Ahora veamos qué ocurre con el segundo sumando. Que adelanto que se anula, pero no por las mismas circunstancias que antes. La anulación viene por lo siguiente. Fíjense que yo puedo pensar este término como la suma de una serie de parejas de la forma RI por F interna y J más RJ por F interna JI. Digamos, esta suma la puedo reinterpretar como una sumatoria de las parejas de este estilo. Porque si desarrollo esta suma van a aparecer términos ¿sí? que puedo caracterizar de esta forma. Habíamos visto que la fuerza interna IJ es menos la fuerza interna JI. Esta fue la propiedad que utilizamos para calcular, identificar que la suma era nula en el análisis anterior. ¿Sí? Y acá lo voy a utilizar para sacar factor común. Entonces, ¿qué me va a quedar? RI menos RJ, producto vectorial, por F y J. Entonces lo que hice fue reemplazar JI por menos IJ, sacar factor común y me queda tal cual está aquí. Entonces, ¿ahora qué es lo que tengo? La partícula iésima, la partícula Jésima. RI menos RJ, ¿sí? No es otra cosa que el vector que va desde la J, de la partícula J a la partícula I. ¿Sí? Que lo puedo llamar RIJ. Y la fuerza IJ es una de las dos que ahí tenía, digamos, entre este par de partículas que supongamos que va por aquí, que es esta. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? El producto vectorial entre ellas. ¿Pero qué resultan? Y resultan ser dos vectores colineales. Así que el producto vectorial es nulo. Entonces, si yo extiendo este análisis a todas las parejas, ¿sí? De RI por IJ más RJ por JI, se van a anular por esto que acabo de mostrar. Entonces, toda esta suma es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Que la sumatoria de I igual a 1 hasta n de los RI por las fuerzas
externas sobre todas las partículas. Que esto lo puedo llamar como el momento total de las fuerzas que actúan sobre el sistema de partículas, ¿sí? Me quedó igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N de RI por los P sub I, punto. ¿Sí? Y esto no es otra cosa que el L punto del sistema de partículas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo esta fórmula general que me dice que la variación de la cantidad de movimiento, bueno, movimiento angular o momento cinético del sistema de partículas es igual al momento resultante de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema de partículas. Pero, uno dice, bueno, pero ¿cómo escribís el L del sistema de partículas? Considerando solamente una partícula, toda la masa concentrada en el centro de masas y la posición del centro de masas y la velocidad del centro de masas, digamos, de cómo nos quedó acá tan elegante para la cantidad de movimiento. Bueno, desafortunadamente no. Entonces, este es un concepto que es importante que tengan en la cabeza. ¿Sí? La cantidad de movimiento lineal se escribe como la cantidad de movimiento asociada a considerar toda la masa del sistema concentrada en el centro de masa por su velocidad. ¿Sí? Esta fórmula que está aquí. Pero para el momento cinético es un poco más complicado. Y vemos esto antes de irnos a la pausa. Yo ahora puedo decir L del sistema de partículas a que es igual a la sumatoria. Ahora sí, todas las sumatorias que escribo son sobre todo el sistema de partículas, así que pongo directamente el símbolo sumatorio. De RI por P sub I. Digamos, esto es trivial, ¿no? Sumás sobre todas las partículas y la suma es el momento cinético del sistema. Ahora lo que queremos es forzar a que en esta expresión aparezca el centro de masas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La sumatoria de la posición de la partícula. Bueno, voy a hacer lo siguiente. La posición de la partícula la voy a escribir relativa al centro de masas más la posición del centro de masa. ¿Está bien? Usamos herramientas de movimiento relativo. La posición de la partícula iésima es la posición relativa al centro de masas más la posición del centro de masas. Y voy a hacer parecido en el P. Sabemos que P, cantidad de movimiento, es masa por velocidad. Bueno, voy a escribir la velocidad de la partícula involucrando el centro de masas, es decir, poniendo un sistema de referencia sobre el centro de masas. Entonces, ¿cómo es la expresión de la velocidad? Velocidad relativa más velocidad de arrastre. La velocidad relativa será BI', velocidad relativa de la partícula iésima respecto al centro de masas. Y la velocidad de arrastre es BG, la velocidad del centro de masas, digamos B0 en las fórmulas que manejamos, más si eventualmente el sistema de referencia que puse sobre el centro de masas rota, omega, velocidad, que es la velocidad de rotación del centro del sistema móvil, por RI'. ¿Está? Todo esto es la posición RI y todo esto es la velocidad de la partícula iésima. Bueno, y acá hay un montón de cosas ahora para entretenerse. Entonces arrancamos. Yo digo L.
Fíjense que tengo aquí que hacer, acá hay un producto vectorial, tengo que hacer todos los productos, ¿sí? Tengo que hacer RI' por MI con la sumatoria por B sub I'. Voy a tener que poner RI' por la MI por B sub G y por el tercer término, por omega por RI', y RG por MI por B sub I, ¿sí? Quiere decir que hay, es una sumatoria con, en principio, 6 términos para considerar. Bueno, arranquemos. El primero es RG por la sumatoria de todas las masas por B sub G. Entonces, RG, la sumatoria de todas las masas por B sub G. Y esto lo vemos fácil, porque es RG por la masa total por la velocidad del centro de masas. ¿Sí? Entonces acá apareció ya la velocidad del centro de masas y la posición del centro de masas. Seguimos con los términos, nos faltan 5. Segundo escribo, RG por la sumatoria de los MI por B sub I'. Es decir, RG por los MI por las velocidades relativas. Fíjense ahora qué es lo que tenemos en el acá, a qué es igual la sumatoria de MI por B sub I. Fíjense que no es otra cosa que el cálculo, que el numerador del cálculo de la velocidad del centro de masas respecto del centro de masas. Para ver eso, vamos a la definición de centro de masas. ¿Sí? Fíjense que si yo de acá despejo VG, que es velocidad del centro de masas, me queda la sumatoria de MI por B sub I sobre la masa total. ¿Sí? Pero si yo ahora me paro en el centro de masas y quiero calcular la velocidad del centro de masas a partir del centro de masas mismo, la cuenta que tengo que hacer es reemplazar B por B sub I'. ¿Sí? Y esto es igual a 0. ¿Y por qué? Y porque la velocidad del centro de masa calculada desde el mismo centro de masas es 0. Entonces, de este cociente, ¿qué es lo que tiene que es 0? Y claramente el numerador, la masa total es un número, ¿no? No es infinita. Entonces, la sumatoria de las masas por sus velocidades relativas al centro de masa es 0. Entonces, este término se anula. Tercer término, RG por la sumatoria de las M sub I por, disculpen, acá me olvidé de poner el omega. Borro un poquito. Ahí voy para atrás. Ahí está. RG omega por la sumatoria de los M sub I por los RI'. ¿Sí? Entonces estoy haciendo RG, los M sub I por omega por RI. ¿Qué es lo que tengo acá? La posición del centro de masas respecto del centro de masas, ¿no? Porque si volvemos a la primera y vemos ahora esta fórmula, yo puedo decir la posición del centro de masas, bueno, esta fórmula que tenemos acá, no hace falta que la reescriba, es la de la definición. Si yo me paro en el centro de masas y quiero calcular la posición del centro de masas, voy a hacer la sumatoria de los RI', es decir, las posiciones relativas por la masa sobre la masa total.
Pero si estoy parado en el centro de masa, la posición relativa es 0. Es decir, que esto da 0, ¿no? Y claramente 0 porque el numerador da 0. Bueno, este numerador es el que me quedó aquí. Entonces, por lo tanto, este término es nulo. Cuarto sumando. Tengo que empezar a meter este RI. ¿Sí? Los términos que tienen con el RI. Entonces me queda sumatoria de el RI' por los M sub I. Bueno, y saco factor común B sub G porque es común para todos. ¿Sí? Este que está aquí. Entonces, ¿qué me quedó ahora? Nuevamente la sumatoria de los RI' por los MI', es decir, la posición del centro de masa respecto al centro de masa, ¡pum! Este término es igual a 0. Y ahora, los dos que me faltan, los van en un solo término, el análisis, porque con eso no puedo decir nada, y es RI' por MI, todo esto multiplicando a B sub I' más omega por RI'. Y sobre este término no puedo decir nada. Cuanto mucho es que si el sistema de referencia que puse sobre el centro de masas resulta que no rota, es decir, que si omega es igual a 0, me queda esta expresión. Obviamente ese producto se hace nulo. Y la expresión del L del sistema de partículas me queda tal cual está aquí. Para el caso especial este. Entonces, es normal enunciar de esta forma. El momento cinético de un sistema de partículas es igual al momento cinético asociado a considerar toda la masa del sistema concentrada en el centro de masa, más el momento cinético asociado al movimiento relativo de las partículas con respecto al centro de masas. Porque si yo estoy parado en el centro de masas, en un sistema que no gira de referencia, y me dicen, calcular el momento cinético de los que estás viendo, yo hago esta cuenta que está aquí en el segundo sumando, ¿no? En el segundo término. Entonces, fíjense que no estoy teniendo cuidado de no decir el momento cinético relativo, porque tal cosa no existe, sino que estoy diciendo asociado al movimiento relativo alrededor del centro de masas, es decir, como, bueno, hace la cuenta con las posiciones relativas y las velocidades relativas que ves desde ahí. ¿Está bien? Es decir, hace la cuenta en la condición de observador relativo. ¿Sí? Que no te enterás que tu sistema se está moviendo y calculás lo que ves. ¿Sí? Entonces, a tener cuidado. El L tiene que considerar, en el caso más general, el comportamiento asociado el L asociado a considerar toda la masa concentrada en el centro de masas, más este término,
¿sí? Que tiene en cuenta las velocidades relativas, las posiciones relativas y la velocidad de rotación del sistema móvil solidario al centro de masas, ¿sí? En el caso que el sistema asociado solidario al centro de masas no rota, este último término, acá el segundo término dentro del paréntesis, es nulo, porque omega es 0. Y nos queda esta fórmula, que es la que enuncian muchos textos, ¿sí? Porque ni siquiera se plantean la posibilidad de que el centro de masas, que el sistema ubicado en el centro de masas rote. Sin embargo, no perdamos de vista que esa no es la expresión más general, porque vamos a utilizarla más adelante. ¿Sí? En cuerpo rígido, cuando pensemos el cuerpo rígido como una colección de partículas discretas que están pegadas entre sí, vamos a utilizar la fórmula considerando que el sistema de referencia móvil en el centro de masas puede estar rotando. ¿Está? Entonces tenemos que tener cuidado. Primero, nunca calcular el L únicamente con este primer término, ¿sí? Como extendiendo el resultado que obtuvimos para la cantidad de movimiento lineal. No pisar el palito con eso. Y luego, con el término extra, tener cuidado, ¿sí? De darle la forma adecuada según este se encuentre rotando o con rotación nula.